Hoy, 28 de enero del 2024, cuarto domingo después de Epifanía, hablaremos del exorcismo en Cafarnaún. Cafarnaún era una aldea pesquera ubicada al noreste del mar de Galilea y a 4 kilómetros de la entrada oeste del río Jordán, paso importante para atravesar de este a oeste, pues era el centro económico de Galilea, una ciudad muy próspera. La pesca y la agricultura eran fuentes importantes de su economía. Existía allí un puesto de aduana y una instalación militar bajo las órdenes de un centurión romano. Jesús, en el comienzo de su ministerio, la escoge como base de sus operaciones y donde predicaba en la sinagoga y en los hogares privados. En las sinagogas, durante la semana, los niños varones aprendían la ley del Antiguo Testamento y la religión judía. Las niñas no eran admitidas. En el día de reposo o sabbat, los hombres se reunían para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Un grupo de 10 familias podían fundar una sinagoga e invitar a los rabinos importantes para que enseñaran en ellas. Las sinagogas se creaban para facilitar la enseñanza en lugares alejados del templo de Jerusalén. Hoy hablaré de 3 palabras importantes: autoridad, el espíritu impuro y el exorcismo. ¿Qué es autoridad? Es el poder que se ejerce sobre algo o alguien. La autoridad intrínseca es la autoridad innata y pura que ejerce directamente Dios, pues es el creador de todo lo que existe. Y la autoridad delegada es la que Jesús otorga al creyente que le sigue y le obedece. Los milagros y enseñanzas de Jesús realizados en Cafarnaún y en otros lugares más crearon controversia entre los judíos, porque como dice nuestro Evangelio de Marcos 1, 21 al 28, lo hacía con autoridad y muy diferente a las predicaciones que escuchaban de los escribas y maestros de la ley. La gente común se asombraba, le seguía y le reconocía como el Mesías esperado, y lo perseguían para forzarlo a ocupar una posición política. Jesús conoce directamente al Padre y su autoridad divina la ejercía en las mismas condiciones que el Padre. Ese poder está extendido tanto en el cielo como en la tierra y en todo lo que existe. Jesús expulsó demonios, curó personas, perdonó pecados y nos proveyó a todos la salvación eterna, y nos juzgará tanto a vivos como a los muertos en la segunda venida. El espíritu impuro. Los espíritus malignos o demonios son ángeles que pertenecieron a la corte celestial, pero que se rebelaron contra Dios. Son ángeles caídos que se unieron a Lucifer, el más hermoso de los ángeles, y quien tenía un gran poder en el cielo. Ellos buscan desplegar la maldad apoderándose de personas vulnerables espiritualmente. Un hombre dentro de la sinagoga tenía el espíritu impuro. Este reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, pero no desea que interfiera en su labor dentro de este hombre. El hombre grita, alborotando a todos los asistentes, pero quien habla realmente es el espíritu usurpador. Jesús, con autoridad suprema, ordena al espíritu impuro salir de él, y éste obedece reconociendo su superioridad. Ahora, ¿qué es el exorcismo? Es la práctica de expulsar demonios por medio de ritos donde se incluye la oración previa y el ayuno por parte de la persona que exorciza y del grupo de personas que lo acompañan en el acto. El demonio
puede estar alojado dentro de una persona o en algún lugar físico como las viviendas, cementerios, templos, etc. Durante la expulsión del espíritu impuro, demonio o legión, los presentes deben estar orando permanentemente, no asustarse, sino enfocarse en la oración y en el poder de Jesús. Jesús nos acompaña y exigirá al espíritu maligno que salga de donde se encuentra. Los demonios o espíritus impuros atacan a los creyentes porque desean que dejen de creer y de obedecer la palabra de Dios. Allí es donde los creyentes, con la oración y la ayuda y fortaleza del Espíritu Santo, son protegidos y con su autoridad y su poder pueden confrontar y vencer al mal. El creyente necesita poseer una fe firme. La fe es más que creer. Por la fe reconocemos todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nuestra salvación eterna, la reconciliación con el Padre y el derecho a la vida eterna en Él, obedeciendo la palabra sagrada de Dios. Los presentes en la sinagoga, al ser testigos del poder de Jesús sobre ese espíritu, asombrados y maravillados, salieron a contárselo a todos los habitantes de la región, por lo que la fama de Jesús se extendió por muchos lugares. Jesús liberó a muchos humanos poseídos por los demonios y nunca necesitó de un elaborado ritual de exorcismo. Su palabra era suficiente para expulsar los demonios. Nuestra conclusión es que el mal nos sigue rodeando, disfrazado de corrupción admitida en la política, en la vida común de la gente, en las adicciones, violencia y muertes ocultas, etcétera, etcétera. Esto conduce a una muerte espiritual y de remordimientos internos que son necesarios remediar, pero prevalece la barrera de no ceder, de no arrepentirse, de no bajar la cabeza para pedir ayuda a quien siempre está dispuesto, la ayuda divina de Dios. Queridos hermanos y hermanas, no cedamos a las tentaciones, mantengámonos firmes con la fe, la esperanza y el amor a Jesucristo, obedeciendo la palabra liberadora y sanadora de Dios. Bendiciones para todos y todas. Los esperamos la próxima semana en nuestro video reflexión de ese momento. Amén.